a todos al canal de Guía Preuniversitaria, en donde vamos a resolver problemas del apartado de matemáticas de la guía del CONAMAT. Estos ejercicios son correspondientes a lo que es la unidad 1, que son operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas. Tenemos el primer ejercicio que nos dice cuál de las siguientes opciones es un número racional. Para responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es una pequeña recapitulación de la clasificación de los números reales, para poder recordar cómo es que se clasifican y poder responder de manera más óptima el ejercicio. Bien, tenemos la clasificación de los números reales, que son primeramente los racionales y después tenemos los irracionales. Los racionales son fracciones comunes y estas fracciones pueden ser mayor o menor que 1. De ahí vamos a identificar a los racionales. Los irracionales son esos números que tienen esa parte decimal infinita, pero no existe un periodo como tal. En resumen, son aquellos números que provienen también de raíces no exactas. Entonces ya tenemos que los números irracionales son esa parte decimal infinita, pero que no son periodo. Un claro ejemplo de los irracionales es el número pi. Ya sabemos que es 3.1416 y tiene un sinfín de números, pero estos no se repiten, que ese sería el periodo. Entonces, bueno, ya que vimos los racionales y los irracionales, vamos a ver a los racionales de manera más profunda. Los racionales también se dividen en naturales y enteros. Y tenemos a los naturales, primeramente, que se divide también en dos grupos, en los primos y en los números compuestos. ¿Qué son los números primos? Son aquellos números que tienen solamente dos divisores. Se pueden dividir entre el número entero, que es el 1, y entre el mismo. O sea, si el número primo, que es el 2, tiene dos divisores, el 1 y el mismo 2. Y lo mismo va a pasar con el 3, con el 5, con el 7, con el 11 y así sucesivamente. En los números compuestos, aquí ya cambia esto. Ya no son dos divisores solamente, sino que son más de dos divisores. Y aquí tenemos al número 4, al número 6, al número 8 y así sucesivamente. Y tenemos a los números enteros, que se clasifican en enteros positivos, enteros negativos, y tenemos al 0 también aquí incluido. Y bueno, ya una vez visto la clasificación de los números reales, yo creo que ya podemos contestar la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones es un número racional? Entonces tenemos al número 2, bueno, a la raíz de 2, perdón, que es el inciso A, y sí. Y bueno, sacamos la raíz de 2 y nos da 1.414213562. Como podemos ver, es un número que no es racional, sino que es un número irracional. ¿Por qué? Porque tiene una parte decimal infinita, no tiene periodo, como lo podemos ver. Pero ¿qué pasa aquí? Que no puede ser racional, entonces esta opción pues la descartamos, no puede ser. Vamos con el siguiente inciso, que es el B. Raíz de 4 sabemos que es 2. Entonces, ahí sí cumple nuestra condición. Es un número racional y a la vez es un número natural primo y también es un número entero positivo. Entonces, es un número racional. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta va a ser el inciso B. Ok, nos vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 2, y nos dice cuál de los siguientes números es un número irracional. Nos vamos por inciso para ver pues nuestra respuesta correcta, y tenemos que el primer inciso, que es el A, que nos da un número negativo. Vemos que es una fracción común y nos da 3/4. Vemos que 3/4 es 0.75.
es un número racional, porque esta fracción común es menor que 1. Por lo tanto, no sería un número irracional, sino que sería un número racional. Vamos con el siguiente número, bueno, con el siguiente inciso, que es el B, y tenemos 0.3. Pero fijémonos aquí. Tenemos este símbolo, que es una línea arriba del número, que nos indica que se va a repetir. En este caso sería como 0.33333 y así infinitamente. Entonces, ese tampoco podría ser un número irracional. ¿Por qué? Porque habíamos quedado que los números irracionales no tienen periodo. Entonces, este número sí cuenta con periodo, entonces no puede ser la respuesta correcta. Nos vamos con el siguiente inciso, que es el C, y tenemos que es la raíz de 3. Y vemos que la raíz de 3 nos da 1.73, 20, 50. Nos da una parte decimal infinita. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entonces sí es un número irracional. Si nos fuéramos en el inciso D, tenemos raíz de 9, que obviamente es 3, entonces ahí sería un número racional entero positivo. Y esa no sería la respuesta. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso C. Nos vamos con nuestro siguiente ejercicio, que es el número 3, y nos dice: al simplificar la expresión tal, se obtiene. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta, o ya tenemos que tener muy practicado los signos de agrupación. Cómo ir resolviendo cada signo de agrupación y cómo simplificar la expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está más adentro de la expresión. En este caso, tenemos la expresión y como podemos ver, primero lo que vamos a resolver es esta parte. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión? Sabemos que 5 menos 2 es 3, entonces volvemos a escribir la expresión. Menos 3 más corchete, 4 menos 3 más 1, cerramos corchete. Entonces ya tengo una expresión un poco más simple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar ahora esta parte de la expresión y la voy a resolver nuevamente como el paso anterior. Entonces nos queda algo así. Tenemos que 4 menos 3 es 1, más 1 es 2. Entonces, tenemos ese 2, pero en ningún momento quitamos los corchetes a la hora de resolver esa operación. Ya que tenemos nuestra operación resuelta, vemos cómo va quedando la expresión y ahora sí podemos quitar nuestros corchetes. A la hora de quitar nuestros corchetes, el signo se mantendrá igual, ya que no tenemos un signo negativo adentro del corchete. Entonces nos queda menos 3 más 2. Y sabemos que menos 3 más 2 es menos 1. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso A. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, que es el 4, y nos dice que tenemos que simplificar la expresión y ver cuál es nuestro resultado. Tenemos los diferentes incisos y vamos a resolver. Siguiendo lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ya es un poco más fácil para nosotros poder hacer este ejercicio. Pero tenemos presente en este ejercicio un vínculo o una forma de agrupación muy diferente a la que hemos estado acostumbrados o las que hemos estado viendo. Como podemos ver aquí, se logra ver un vínculo que abarca el 8, el menos 7 y el más 1. Cuidado aquí porque este vínculo nada más abarca desde el 8, no abarca el signo negativo.
Esto hay que tener mucho cuidado porque si no lo agrupamos bien, puede cambiar el resultado y podemos tener una respuesta errónea. Entonces, ya aclarado el vínculo y ver que desde aquí, desde el 8 hasta el más 1, se va a agrupar o va a haber una agrupación, entonces ya podemos proceder a resolver nuestra expresión. Ok, acá tenemos ya nuestra expresión, marcado el vínculo, y bueno, ¿cómo es que primero lo vamos a resolver? Como ya les había dicho anteriormente, vamos a empezar por resolver lo que esté más adentro de los conjuntos. Entonces, aquí podemos hacer primero este conjunto, esta expresión que está aquí, junto con esta expresión que está aquí. Bien, ya resolviendo ya estas partes, tenemos que 8 menos 7 es 1, más 1 es 2. No se espanten si está aquí el signo negativo, porque como ya les había dicho, esta agrupación solo va a tomar a partir del 8. Como el resultado que tenemos aquí de esta operación es positivo y afuera tenemos un signo negativo, recordemos que por leyes de los signos tendremos que es menos 2. Entonces, menos y más es menos. 4 menos 3 es 1. Entonces, como aquí mi resultado de la expresión o de esta operación fue positivo y acá tengo un signo positivo, entonces mi resultado va a ser más 1. Ahora bien, ya que tengo este conjunto más simplificado, ya puedo proceder a hacer la operación que está adentro de los corchetes. 3 menos 2 más 1, que sería 2. Entonces aquí ya nos queda mucho más simple nuestra expresión y ya es mucho más fácil resolverla. Quitamos los corchetes y nos da 3. Entonces tengo que mi resultado de este ejercicio es el inciso D. Bien, nos vamos al siguiente ejercicio que nos pide igual simplificar la expresión y acá tenemos una expresión mucho más sencilla. Entonces procederemos a resolverla. Bien, acá tenemos de nuevo nuestra expresión y como ya hemos visto mucho antes, vamos a simplificarla resolviendo esta parte, que sería 9 menos 10. Entonces tenemos que 9 menos 10 es menos 1 más 5, cerramos corchete. Bien, aquí como ya presentamos un número negativo dentro del paréntesis, entonces ya vamos a aplicar lo que es la ley de los signos. Vamos a aplicar lo que es la ley de los signos. Entonces sabemos que menos y menos nos va a dar más. Entonces ese más va a ocupar el lugar de estos signos. Reescribiendo nuestra expresión, nos queda 6 y acá este menos se va, este menos también, y queda el más. 1 más 5, cerramos corchete. Y ya nos queda una expresión mucho más corta y fácil de resolver. Entonces tenemos que 10 más, abrimos corchete, 6 más 1 es 7, más 5 es 12.
cerramos corchete. Y ahora sí podemos quitar nuestros corchetes para poder terminar de simplificar nuestra expresión. Y nos queda que 10 más 12 y nos da 22. Entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es el inciso A. Bien, tenemos nuestro siguiente ejercicio y nos dice que el máximo común divisor de 45 y 60. Para esto vamos a recordar qué es el máximo común divisor. Entonces, tenemos que el máximo común divisor, como su nombre nos dice, es el máximo, el mayor de los divisores. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros vamos a descomponer un número, el que sea, y lo vamos a descomponer hasta que ya no tengan un divisor en común. Entonces, vamos a hacer lo siguiente con el 45 y el 60. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar ya sea la mitad, la tercera o la quinta. Siempre recordando que tenemos que usar números primos para hacer este procedimiento. Como ya les mencioné anteriormente, el máximo común divisor se va a descomponer hasta que estos dos números ya no tengan un divisor en común. Entonces tienen que compartir divisor. Empezaremos por el 2. El 45 obviamente no tiene mitad. Y el 60 sí. Entonces no tomaremos el 2 porque tienen que tener un divisor en común. Vemos si es el 3. Y sí, tenemos que el 3 es un divisor en común del 45 y 60. Sabemos que al dividir 45 entre 3 nos da 15 y al dividir 60 entre 3 nos da 20. Esto a simple vista, el 15 no tiene mitad, pero el 20 sí. Pero seguimos buscando que tengan uno en común. El 3, el 15 sí tiene, es divisible entre 3, pero el 20 no. El 5, el 15 es divisible entre 5 y el 20 también. Entonces agarramos el 5. Es 3 divisible entre 3 y el 20 para el 5 tenemos al 4. Y de ahí ya no tenemos otro en común. Vemos que el 3 y el 4. Ya no puedo moverme más. Entonces, hasta aquí llega lo que es el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque ya lo descompuse en un punto en el que ya no comparten un divisor en común. Entonces, tenemos al 3 y al 5. Y ya sabemos que multiplicados nos van a dar 15. Este 15 va a ser mi máximo común divisor. Entonces, mi resultado es el inciso D. Bien, ahora nos piden lo que es el mínimo común múltiplo de 60 y 120. Es muy distinto a lo que vimos el ejercicio pasado porque era el máximo común divisor y ahora estamos viendo lo que es el mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo común múltiplo ahora ya va a ser el menor de los divisores. Anteriormente veíamos que el máximo común divisor era el máximo o el mayor de los divisores.
Ahora tenemos que el mínimo común múltiplo, como su nombre nos dice, va a ser el mínimo o el menor de los divisores. Entonces, ¿esto qué va a querer decir? Que vamos a descomponer nuestro número hasta llegar a 1, hasta que nuestro residuo sea 1. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio. Tenemos 60 y 120. Vemos que ambos tienen mitad. 60 tiene mitad, 120 tiene mitad, que es 60. Y vemos que 30 y 60 tienen mitad también. Entonces la mitad de 30 es 15 y la mitad de 60 es 30. Vemos que aquí ya no existe mitad por parte del 15, pero sí por parte del 30. Entonces vamos a sacar tercera. Vamos a sacar tercera. Vamos a ver. El 15 tiene tercera. Sí, es 5. Y el 30 también, que es 10. Entonces vemos aquí que también tienen quinta. Entonces vemos que acá 5. Vemos que es 1. Y acá es 2. Acá no nos podemos confundir. Sí dije que se descompone hasta llegar a 1. Y no me vayas a decir que ya porque tenga yo acá un 1, ya hasta ahí llegué mi mínimo común múltiplo. No es cierto. Tengo que seguir descomponiendo estos números para que el otro, que es el 2, también salga un 1. Entonces, 2, vemos que sale 1 y acá es 1. Esto es a lo que quería yo llegar. Que en ambos números tienen que salir 1. Tengo que tener un 1 aquí, un 1 aquí. Ya cuando tenga todos mis números ya descompuestos, ahora sí ya saco el mínimo común múltiplo, que sería multiplicarlos por sí mismos. Entonces 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60 y por 2, 120. Entonces tengo que la multiplicación de todo esto es 120. Entonces tenemos ya nuestra respuesta, que es el inciso B. Bien, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que cuál es el mínimo múltiplo de 80 y 240. Ok, es muy parecido o es el mismo procedimiento que el anterior ejercicio, entonces vamos a proceder a resolver. Tenemos a 80 y 240. Ok, entonces tenemos que ambos tienen mitad. El 80 tiene mitad, entonces 40, y el 240 tiene mitad, que es 120. Estos siguen teniendo mitad. La mitad de 40 es 20 y la mitad de 120 es 60. Estos siguen teniendo mitad. Y la mitad de 20 es 10 y la mitad de 60 es 30. Estos siguen teniendo mitad y la mitad de 10 es 5 y la mitad de 30 es 15. Aquí ya no tengo mitades. Entonces, lo que voy a hacer es sacar quinta. Acá es 1, acá es 3 y acá tenemos tercera, porque recordemos que también de este lado tiene que quedar un 1. Entonces, acá nos queda un 1 y acá también. Ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo, bueno, ya casi. Ahí.
Y nada más falta multiplicar. Tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 5, que es 80, y por 3, que nos da 240. Entonces ya tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio, que es el inciso C. Tenemos el siguiente ejercicio que nos pide el máximo común divisor de 100 y 140. Ya vemos que el máximo común divisor es el mayor de los divisores y aquí se descompone hasta que ya no tengan un divisor en común. Y tenemos a 100 y 140. Y sabemos que ambos tienen mitad, 50, 70. Y aquí una manera muy fácil para ya no estar sacando mitad o así es sacar, tener otro número primo. Sabemos que es 2, 3, 7 y 10, que también es un número primo 10. Y ese número nos va a ayudar para poder dividir 50 y 70. Entonces, vamos a agarrar a 10. Entonces, si divido esto entre 10, nos va a dar 5 y 7. Y aquí ya no puedo hacer nada más. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo otro divisor que tengan en común. Si saco quinta, acá tendrá un 1 en esta parte, pero aquí ya no, o sea, ya no cuadraría para sacar mi máximo común divisor. Entonces hasta aquí llegaría nuestro procedimiento. Y ya simplemente multiplicamos 2 por 10 y nos va a dar 20. Y ese va a ser nuestro máximo común divisor, que tenemos que el resultado es el inciso A, que es 20. Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio y nos pide que resolvamos la siguiente operación con fracciones. Y tenemos que primero, tenemos un número positivo y los demás números, pues, las demás fracciones son negativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para que sea esto más fácil, este 3, lo que vamos a ponerle en el denominador, lo que vamos a ponerle en la parte del denominador, o sea, en la parte de abajo, es un 1. ¿Para qué? Para que sea más fácil para nosotros poder resolver esta operación con fracciones. Entonces, va a quedar algo así. Bien, una vez que ya tenemos pues nuestro 1 en el denominador del 3, lo que vamos a proceder es a resolver la operación. Entonces, lo que primero podemos hacer es sacar el mínimo común múltiplo. Como sabemos, lo vamos a poner aquí a un lado. Sabemos que este 1 va a bajar, ambos tienen tercera. La tercera de 3 es 1, es 9, tiene otra tercera. Y ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo, que es 9. Entonces, lo voy a escribir aquí continuamente. Tenemos
nuestro resultado de nuestro mínimo común múltiplo que lo colocamos en el denominador. Lo que vamos a hacer es que este 9 lo vamos a dividir entre 1 y lo que me salga aquí lo voy a multiplicar por 3. Entonces 9 entre 1 es 9. Por 3 nos va a dar 27. Colocamos el menos que está aquí y volvemos a hacer lo mismo con la siguiente fracción. 9 entre 3 es 3, por 2 es 6. Colocamos el 6 y hacemos lo mismo con la siguiente fracción. 9 entre 9, colocamos el signo negativo. 9 entre 9 es 1, por 7 nos da 7. Entonces aquí ya fácilmente sacamos una operación sencilla y resolvemos. Resolvemos y 27 menos 6 menos 7 nos va a dar 14. 14 novenos. Pero nos está pidiendo, bueno, en las opciones no tenemos 14 novenos, sino que tenemos que expresarlo con un entero. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer aquí, sabemos que el 14 no va a caber 2 veces en el 9. Entonces tenemos que un entero. Entonces, como ya tenemos un entero, entonces este entero lo que va a representar es 9 entre 9. De ese 9 entre 9, ya tenemos este entero. A 14 simplemente le voy a quitar 9. ¿Por qué 9? Porque fue el 9 que utilicé para este entero. Entonces, 14 menos 9 nos va a dar 5. Y dejamos el mismo 9. Si quieres corroborar tu resultado, puedes hacer lo siguiente. 9 por 1, multiplicamos el 9 por el entero, que es 9 por 1, 9, y le sumamos 5. 9 por 1, 9, más 5 nos va a dar 14, y nos va a dar nuestra fracción anterior. Entonces tenemos nuestra respuesta, que es el inciso C. Bien, tenemos nuestro siguiente ejercicio, que es la solución de esta operación de fracciones. Bien, entonces nos encontramos con un número entero que es el 2, que está aquí, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior con el 3. Vamos a poner en el denominador un 1 para que sea más fácil resolver esta fracción, bueno, esta operación con fracciones. Bien, tenemos que 5 sextos menos 1/2 más 2 sobre 1. También cabe recordar que 2 sobre 1 sigue siendo igual a 2. Para que no haya confusión en por qué le pone denominador 1. Y bien, vamos a sacar otra vez nuestro mínimo común múltiplo como lo hicimos en el ejercicio pasado. Y lo vamos a poner de este lado. 6, 2, 1 y 3. Aquí pues podríamos empezar sacando mitad, que sería acá 1, 3, acá se queda 1 y acá se queda como 3. Y tienen tercera, este y este.
Ya de ahí quedan todos 1. Y tenemos que nuestro mínimo común múltiplo es 6. Entonces, procedemos a poner nuestro mínimo común múltiplo en la parte del denominador. Y tenemos que 6 entre 6 nos va a dar 1, por 5 nos va a dar 5. Colocamos el signo negativo y tenemos 6 entre 2 nos va a dar 3, por 1 es 3. 6 entre 1 es 6, más 2. 6 entre 1 es 6, por 2 es 12. 6 entre 3 nos va a dar 2, por 1 nos va a dar 2. Ya tenemos aquí nuestra fracción un poco más simplificada y procedemos a hacer la operación. Tenemos 5 menos 3 nos va a dar 2, más 12, 14 y menos 2, 12. Entre 6. Entonces 2 entre 6 nos va a dar 2. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es una multiplicación de fracciones. Aquí es importante poder recordar cómo podemos hacer una multiplicación de fracciones y cómo poder hacerlo de una manera más fácil para que cuando estés en el examen de admisión no se te complique mucho y no te lleves mucho tiempo en realizar el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esta operación de fracciones, esta multiplicación, va a ser lo siguiente. Aquí tenemos a un entero y a otra fracción. Esto se le conoce como fracción mixta, ya que tiene, como les dije, un entero y una fracción propia. Y acá tenemos una fracción que comúnmente se le puede decir como fracción propia. Lo llamamos así porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, por eso va a llamar o va a tener el nombre de fracción propia y este va a ser una fracción mixta. Entonces, ¿cómo convierto una fracción mixta a una fracción impropia? Que el numerador va a ser grande o va a ser mayor que el denominador. Entonces, tenemos que 2 enteros, 1/3. Lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 2 y le vamos a sumar este 1, que nos va a dar 7. 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y el denominador se va a mantener, que va a seguir siendo 3. Entonces, ya tenemos esta fracción que va a ser impropia porque el numerador va a ser más grande que el denominador. Y colocamos el 5 séptimos. Y típicamente lo vamos a resolver como se resuelven las multiplicaciones. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos 7 por 5 nos va a dar 35 y 3 por 7, 21. Esto se puede simplificar como sabemos que ambos tienen séptima. La séptima de 35 es 5 y la séptima de 21 es 3. Ya tenemos algo mucho más simplificado y mucho más resumido, que es 5 tercios.
Pero vemos que entre nuestras opciones no tenemos ningún 5/3. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo en una fracción mixta, que tenga su entero y su respectiva fracción propia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simple. Sabemos que el 5 es mucho mayor que el 3. Entonces podemos sacar un entero. ¿Cómo? Quitándole al 5 3 para que nos complete el entero. Entonces, tenemos nuestro entero y 5 menos 3 nos va a dar 2. Entonces, acá colocamos el 2 y el denominador sigue siendo 3. Entonces nos queda un entero 2/3. ¿Cómo sé que estoy bien? Lo que voy a hacer es corroborar mi fracción mixta para ver si lo hice bien. Entonces tenemos 3 por 1, 3 más 2, 5, que nos va a dar este, y el denominador sigue siendo igual. Entonces estamos bien. Entonces ya tenemos nuestro resultado, que es el inciso C. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio que nos pide el resultado de una división de fracciones. Como podemos ver, aquí tenemos otra vez de nueva cuenta una fracción mixta, ya que tenemos el número entero y una fracción impropia, propia, y tenemos una fracción también propia del otro lado. Pero en este caso va a ser una división. Entonces, primero lo que voy a hacer es pasar esta fracción mixta a una fracción impropia para poder hacer de mejor manera la operación. Entonces tengo un entero medio, que esto va a ser equivalente a 2 por 1, 2, más este 1 de acá, 3, se mantiene en denominador medios. Entonces nos da 3 medios. Entonces ya tenemos que 3 medios entre 3/4. Aquí no es como la multiplicación, que numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí es cruzado. ¿Por qué? Porque ya es una división, que acá también lo puedes colocar como la famosa, como el famoso sándwich que conocen. Entonces vamos a tener el 2 por el 3, siempre va a ir abajo, que nos va a dar 6. Y el 3 por el 4 nos va a dar 12. 12 entre 6 nos va a dar 2. Entonces ya tenemos nuestra respuesta y nuestro resultado es el inciso A. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, que nos pide simplificar la expresión, que tenemos aquí una fracción y otra fracción. Entonces lo primero que voy a hacer es resolver esta primera parte para que podamos tener una parte más simplificada y después resolver esta parte para ya poder multiplicar ambas fracciones. Entonces primero tenemos esta parte que es 3, 1 menos 2/5. De seguro ya observaste que aquí tengo un entero y que va a ir con un denominador 1. ¿Para qué? Para que sea más fácil poder resolver la fracción. Entonces aquí colocamos el 3 y hacemos nuestra respectiva resta de fracciones.
el denominador queda como 5, porque lo que voy a hacer aquí es multiplicar 5 por una 5, que va a ir en el denominador, y en el numerador vamos a multiplicar esta parte y después esta parte. Entonces sería 5 por una 5 menos 2 por una 2, que esto nos da, se queda el 3, 5 menos 2 nos da 3 entre 5. Si te fijas, aquí el 3 sigue siendo en esta parte del numerador un número entero, por lo cual yo le voy a otorgar un denominador como lo hicimos en la parte de acá. Entonces, yo le voy a otorgar al 3 un denominador que va a ser 1. ¿Para qué? Para que podamos hacer nuestra división de fracciones. Recordemos que 3 entre 1 sigue siendo este mismo 3. Colocamos 3 quintos. Y ahora sí resolvemos como la regla del sándwich. Medios con medios y extremos con extremos. Y ahora sí tenemos que 1 por 3 va a ser 3. Los medios siempre van a ir abajo y los extremos van a ir arriba. 3 por 5, 15. Resolvemos y nos da 5. Bien, ya tengo el resultado de esta primera parte. Ahora voy a resolver esta segunda parte. Aquí, como vemos, el entero, que es 2, le vamos a otorgar el denominador de 1. Vamos a resolver como esta pasada y tenemos 5 en el denominador. 5 por 2 son 10, menos 9 por una 9. 10 menos 9 nos da 1 y dejamos el 5. Nos da 1/5. Entonces ya tenemos el resultado de esta parte. Tenemos el resultado de esta parte y ya tenemos el resultado de esta parte, que es 1/5. Bien, ahora vamos a proceder a la multiplicación, que nos da 5 por 1/5. Este 5, con este 5 se va a eliminar y me queda el 1. Entonces ya tenemos nuestro resultado y nuestro resultado es el inciso C. Bien, pasamos con el siguiente ejercicio, que también es una multiplicación de fracciones, pero acá también adentro de esta multiplicación de fracciones hay operación de fracciones, que es una resta en cada una de las partes. Entonces vamos a proceder a hacer cada una de ellas. Primero vamos a proceder con esta parte de acá y después esta parte de acá. Tenemos 2/3 menos 1/6, que 6 por 3 nos va a dar 18, y 2 por 6 nos va a dar 12, menos 3 por 1 nos va a dar 3. Entonces 12 menos 3 nos va a dar 9 sobre 18. Acá pues obviamente sí lo podemos seguir simplificando, y aquí nos va a dar 1/2. Y vamos con la segunda parte, que es 1/2 menos 3/4. Y esto resolviéndolo nos va a dar 2 por 4 nos va a dar 8. 4 por 1, 4, menos
3 por 2 son 6. 4 menos 6 nos va a dar menos 2 sobre 8. Que esto simplificado nos va a dar menos un cuarto. Y vamos a hacer la multiplicación de fracciones. No se nos olvide el signo, que es el menos. Más por menos nos da menos. Y 4 por 2 son 8. 1 por 1 es 1. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, que es el inciso D.